me permiten, voy a pedir una moción de privilegio para recordar al general José de San Martín, que hoy se cumplen 173 años de su fallecimiento. Muy breve, pero me gustaría recordar sobre todo los aspectos de San Martín, de lo que nos puede aportar al presente hoy, ¿no? En general se suele hablar de el general San Martín como el militar estratega que cruzó los Andes y liberó a tres países de la América del Sur. Se suele hacer hincapié en su aspecto militar. A mí me gustaría hacer hincapié hoy en algún aspecto de su pensamiento, sobre todo el referido a cuando ejerció cargos de función pública, como cuando fue gobernador de Cuyo y luego fue protector del Perú. En el primer caso me gustaría recordar el enorme esfuerzo que hizo San Martín para defender la industria local, de los vinos sobre todo. Es interesante ver y googleenlo cuando tengan ganas, las cartas que cambiaba con el diputado por Cuyo, Godoy Cruz, pidiéndole que el Congreso decidiera medidas que protegieran la industria del vino. Y aquella anécdota muy graciosa que además muestra también el sentido del humor, ¿no? Cuando invitó a cenar a su casa y para mostrar la tilinguería de su época, que a veces también la tenemos hoy, que todo lo ajeno es mejor que lo propio, decidió cambiar las etiquetas de los vinos y entonces puso un vino de Mendoza en una botella que decía vino de Málaga y el de Málaga en una botella que decía vino de Mendoza. Y entonces cuando sirvió el de Málaga, que en verdad era el de Mendoza, todos decían, este, qué buen vino, ¿no? Y cuando sirvió el otro, que era el propio, decía, no, no, no es tan bueno, y resulta que era al revés, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría recordar también es eh, la visión que tuvo San Martín cuando fue protector del Perú, que fue pionero en declarar la deuda odiosa. Dijo que se iba a hacer cargo de todas las deudas que hubiera contraído el gobierno español, siempre y cuando ese dinero no hubiera sido utilizado en contra de los pueblos. Y como en verdad ese dinero había sido utilizado para la guerra en contra de estos pueblos, entonces no la pagó. Y instauró el concepto de lo que hoy entendemos como deuda odiosa cuando se habla de la deuda externa. Bueno, quería recordarlo de esta manera, eh, y nada, instar a que sigamos leyendo su pensamiento sobre todo, que es lo que en general no nos enseña. Muchas gracias.